También buenas noches con todos los asistentes a este conversatorio. Es un gusto para nosotros estar con ustedes. Vamos a intercambiar puntos de vista con Óscar Peso y con Arturo Vázquez, que son profesores de la escuela, como bien lo ha señalado Flora Millay, y nosotros tres tenemos en diferentes programas a nuestro cargo cursos relacionados con la valoración de activos y de proyectos. Entonces yo voy a asumir el rol de moderador para participar como, digamos, conductor de la conversación, pero también voy a opinar y comentar sobre los temas que vamos a tratar, ¿no? Uno de los temas, a mi juicio, más desafiantes, más interesantes, intelectualmente más desafiantes, en finanzas corporativas es el darle un valor a activos que tienen características específicas y que son distintas a las que tienen la mayoría de bienes y de activos en la vida real, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a conocer los precios de los bienes que consumimos, ¿no? No nos cuesta mucho trabajo aceptar un precio para comprar una bebida gaseosa o comprar un alimento. Tampoco nos cuesta mucho trabajo aceptar un precio cuando queremos adquirir una computadora o un teléfono celular. Lo mismo ocurre con un automóvil, ¿no? Algo parecido ocurre con una vivienda, ¿no? Uno tiene en su mente, digamos, la capacidad de cuantificar el valor que generaría adquirir un automóvil o una vivienda, y ese valor que lo cuantifica de una manera intuitiva, lo compara con el precio y decide adquirir ese activo, ¿no? Activo que tiene una vida que supera un año, ¿no? Pero hay activos cuya valorización es mucho más difícil porque son activos que tienen características muy distintas y por lo tanto valorizarlos o darles un valor o asignarles un valor es mucho más complicado, ¿no? Entonces ese es el tema que vamos a tratar con Arturo y con Óscar. Y yo voy a hacer la primera pregunta a ambos. Si gusta podemos empezar con Óscar y luego con Arturo, la misma pregunta. ¿Por qué para un ejecutivo, para un funcionario de una empresa, para un profesional en general, adquirir conocimientos sobre cómo valorizar activos es importante? No sé si empezamos contigo, Óscar. Encantado, Rodrigo, y buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Y creo que la pregunta pone un punto de partida muy interesante, ¿no? Por un lado, hablar de valorización cuando uno está en el mundo de las finanzas encuentra que es una actividad frecuente, ¿no? El mercado de capitales en todos los países, en todo el mundo, en todos los sectores, tiene una demanda incesante por oportunidades de inversión y decisiones para asociarse, para invertir, para fusionarse con otra compañía, ¿no? Y aun cuando nuestro país podría decirse que tiene un mercado pequeño y tamaños en comparación con otros no tan relevantes, quizá por ahí está la oportunidad de estar siempre atentos a un desarrollo que a veces sobrepasa el conocimiento del libro, ¿no? El conocimiento teórico. Conversábamos con Rodrigo en días pasados, muchos sectores tienen esta dinámica de enfrentarse a decisiones, pues, de recibir inversión o de fusionarse entre empresas similares, pero la tendencia que incluso revisamos en los cursos de maestría, ¿no? Para financiamientos alternativos, acuerdos de desarrollo de proyectos de riesgo o de basarse en presentar un proyecto o una empresa cuyo futuro valor está asociado a desarrollo de sostenibilidad o de huella de carbono. Tiene un impacto en esta demanda y oferta de transacciones que nos obliga como gestores siempre a estar atentos a poder tomar decisiones. Y una de las herramientas sin duda es la valorización, ¿no? Saber sentarse a la mesa y decir, esto es lo que yo pongo
en este negocio, ¿no? Mi proyecto, mi empresa, mi futuro, mi generación de valor, ¿no? Y al otro lado, sinergias que podrían venir también y que necesitan cuantificarse para tomar esa decisión, ¿no? Entonces, en muchos sectores, en minería en particular, que es donde creo mi reciente experiencia me lo ha mostrado con mayor frecuencia, está preparado para analizar el proyecto propio, la empresa en la que trabaja uno, y sentarse a ver oportunidades es impresionante lo que se ve todo el tiempo, ¿no? Entonces, eh, creo que es crucial estar familiarizado con estos conceptos y en particular con lo que pueda ser una aplicación específica para realidades como la nuestra, ¿no? Así que creo que es un primer punto importante, Rodrigo, y seguramente Arturo coincide también. Sí. Bueno, muchas gracias, Oscar. Arturo, ¿quisieras compartir tu punto de vista, tu opinión sobre esta pregunta? ¿Por qué es Claro que importante sí. Muchas para un gracias. ejecutivo? Sí, sí, adelante. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a la Escuela de Posgrado Genes por darme la oportunidad de compartir este conversatorio con distinguidos profesionales. Y sí, concuerdo con Oscar en los puntos que él ha planteado. En realidad, la valoración de activos y en particular la valoración de empresas o proyectos nos va a permitir tener una disciplina que nos permita identificar cuál es la posición competitiva que tiene este activo respecto a otros activos en el mercado. En ese sentido, ¿no? El valor de la empresa o del proyecto, por ejemplo, un proyecto minero, un proyecto de hidrocarburos o un proyecto inmobiliario, evidentemente, en función del contexto, del entorno de mercado, va a cambiar su valor. Entonces, la valorización es un proceso que es continuo. No solamente nos permite ver la posición competitiva, ¿no? De estos activos respecto a otros en el mercado, sino también en ese contexto, si hay algún interés, como dijo Oscar, de transacción, entonces a nosotros nos va a permitir plantear una posición de negociación provechosa con los potenciales compradores de este activo. Bueno, entonces vamos a poder tener una idea del valor de estos activos para poder hacer esas transacciones. Y es muy importante en el campo de lo que son las fusiones y adquisiciones, por ejemplo, ¿no? En el Perú han tomado más relevancia debido a que pues no hace mucho el Estado peruano ha aprobado pues una ley de control previo de fusiones y adquisiciones para ciertos activos, ¿no? Que se van asociando o fusionando bajo una metodología de umbral, ¿no? Entonces, ahora más que nunca en el Perú es bien importante, ya se han dado cerca de 25 casos de fusiones y adquisiciones en el Perú, algunas han sido, por ejemplo, de activos mineros, otros activos eléctricos, y es por eso que es importante ver, ¿no? La posición de la transacción. Y evidentemente la valoración nos permite poder atender la cuantificación de los contribuyentes del valor al activo, ¿no? O sea, porque el activo puede tener diferentes partes y uno podría valorizar subcomponentes de estas empresas o estos proyectos, ¿no? Entonces eso también nos ayuda. Y finalmente la idea de la valoración, ¿no? De activos nos apunta pues a proyectar cuánto es el valor de la riqueza que ese activo va a generar, porque todo activo se adquiere para poder crear riqueza, ¿se dan cuenta? A futuro. Entonces, con la valorización uno puede tener una proyección de cuánta riqueza proyectada en valor presente se va a generar. Y todo esto nos permite, como les digo, cerrar transacciones, compras y ventas que son muy dinámicas, ¿no? Quizás en el Perú el proceso es, como conversábamos con Oscar y Rodrigo previamente, ¿no? Discutimos pues que en nuestras clases que realmente en el Perú tantas transacciones no hay, pero en el mundo sí se dan un montón de transacciones de compra y venta, ¿no? Por eso es que quizás la valoración no ha sido tan adoptada como una disciplina, porque en la Bolsa de Valores de Lima o a nivel over the counter no es que sean tantas transacciones importantes, pero a nivel mundial sí se ve, y ahí yo creo que el profesor Damodaran, ¿no? En el curso que va a brindar va a aportar bastante, porque
El profesor Damodaran tiene una experiencia práctica muy grande respecto a valorizar activos complejos y en diferentes jurisdicciones, ¿no? Pero de eso podemos desarrollar después, Rodrigo. Perdón. Muy bien, muchas gracias. Tenía el micro apagado. Efectivamente, yo creo que para complementar y resumir un poco lo manifestado por Oscar y Arturo, yo diría, desde el punto de vista de una empresa, ya sea que esté listada o no esté listada en bolsa, siempre es bueno poder cuantificar el valor de esa empresa, ¿no? O sea, cuánto valdría esa empresa en el mercado. Si no cotiza en bolsa, bueno, ese sería el número que se tendría que considerar en una eventual transacción. Y si cotizar en bolsa, ese valor que uno estima nos permitiría afirmar o observar si es que en el mercado el precio está muy por encima del que debería ser, o está muy por debajo del que debería ser, o está aproximadamente alineado con el valor, llamémosle, fundamental del activo, ¿no es cierto? Digamos, en resumen, ¿no? Pasando a la segunda pregunta, que formulo también a Oscar y a Arturo. Si bien uno intuitivamente entiende qué está detrás de la palabra valorizar, ¿no? O sea, uno más o menos tiene en la mente un significado, ¿no? De esta palabra, ¿no? Pero en la práctica, cuando uno en finanzas corporativas busca valorizar un activo, ¿qué exactamente está tratando de obtener? No sé si Oscar quisiera empezar con compartir su opinión sobre el tema. O sea, ¿qué buscamos obtener cuando aspiramos a darle un valor a un activo? Gracias, Rodrigo. Sí, bueno, la idea detrás de la valoración en su fundamento inicial es efectivamente conocer lo que se suma pues, a la riqueza de los propietarios o del país en algún momento respecto de un activo, ¿no? Un negocio debe sustentar esas cifras y creo que lo que viene con esa necesidad es la posibilidad adicional de lograr un entendimiento muy detallado de la propia empresa y de qué partes de esta, qué activos, qué subsidiarias, qué equipamientos, qué tecnologías que posee son los principales factores que generan un mayor valor a la propia compañía, ¿no? De ahí se puede desprender incluso el uso de los modelos de valorización para una gestión efectiva, ¿no? Tanto por el conocimiento que proporciona este ejercicio complejo de valorizar, como también un aspecto muy relevante que es el seguimiento, ¿no? Arturo mencionaba algo también, ¿no? La continuidad de estos modelos tiene un valor también cuando yo puedo anticipar un cambio en el valor de mi compañía sobre la base de estos modelos, ¿no? Es ideal para un gestor la posibilidad de transmitir ese análisis. Si, por ejemplo, vemos cómo se está desarrollando ya la dinámica de las tasas de interés, por ejemplo, el impacto sobre el endeudamiento y el valor que queda para mi compañía sobre ese impacto, ¿no? O las tendencias claramente de los precios de los commodities, ¿no? Si estamos hablando de un sector minero, por ejemplo, mi modelo de valorización puede ser una herramienta muy, muy efectiva para tomar decisiones, para evaluar correctivos, protecciones, coberturas, cualquier estrategia que pueda venir asociada a una toma de decisiones, y creo que eso es lo que puedo encontrar en los ejercicios de valorización, ¿no? La posibilidad de lograr un entendimiento cabal y completo de mi activo o de mi empresa, y de paso, la verdad, voy a tener una herramienta potente para gestionar el concepto de riesgo en cada oportunidad, ¿no? Variables relevantes son resultado de este análisis también, ¿no? Ese entendimiento creo que es quizás lo que mejor resume lo que puedo obtener yo de conocer bien este concepto de valorización. Bien, gracias, Oscar. Arturo, ¿quisieras complementar algo, añadir algo? Claro que sí. Sí, a tu pregunta, en realidad es, ¿qué buscamos con la valorización? Yo creo que la valorización nos lleva, ¿no?, a conocer la posición del activo, ¿no?, respecto a su potencialidad de crear valor económico, ¿no?
Entonces, cuando uno hace un ejercicio de valoración, lo que busca es saber con una proyección razonable cuánto va a rendir este activo y cuánta riqueza le va a añadir a los propietarios o a los stakeholders de este proyecto, ¿se dan cuenta? ¿No? O activo, o empresa, ¿no? Sea cual sea el activo, ¿no? Y ahí hay un gran tema, pues, ¿no? Porque la valorización, pues, se basa en principios científicos. Ustedes saben que los modelos de valoración descansan, pues, en técnicas financieras, de flujo de caja, ¿no? Matemáticas, ¿no? Pero la valoración no es una ciencia. Y ustedes me dirán, bueno, la valoración es un arte, pues tampoco es un arte, ¿no? Porque un arte, ¿no? También uno lo puede dominar, ¿no? Recuerdo mucho lo que decía el profesor Damodaran cuando yo llevé el programa con él, ¿no? Que no tenemos un arte en ciernes porque realmente lo que es la valorización es como lo que hacen los artesanos, se dan cuenta, ¿no? Crear patrones en base a la experiencia, ¿no? Uno va repitiendo la valorización y uno tiene que ir como que aprendiendo haciendo, ¿no? Entonces, el evaluador en realidad es como un artesano que hace las artesanías muchas veces, ¿no? Y el que gana más experiencia y maneja mejor la valorización de activos es aquel que la hace bastante frecuentemente, ¿no? Entonces, más allá, Rodrigo, de la ciencia o las habilidades artísticas que uno pueda aplicar a estos modelos, uno tiene que practicar mucho y hay que constantemente aplicar la valorización para apuntar, como yo te decía, ¿no? A entender la naturaleza del activo, cuáles son sus fuentes, ¿no? De creación de valor y si ese valor va a ser sostenible a lo largo del tiempo, de tal manera que la adquisición de ese activo le agregue, ¿no? Riqueza agregada al que lo va a tener, ¿no? Y si no la tiene, tú puedes averiguar también con la valorización si es que eso no va a satisfacer tu costo de oportunidad, no va a satisfacer tus expectativas de ganancia. Uno puede vender el activo a otro inversionista, a otro grupo de interesados que sí tenga la expectativa alineada respecto a ese proyecto con el costo de oportunidad que ellos tienen, ¿no? Yo te diría que va por ahí Muy bien. ese Sí. punto. Ok, entonces para resumir y complementar los puntos de vista, yo diría que lo que aspiramos a través del uso de las ciencias, digamos, básicamente las ciencias y las matemáticas, es llegar a establecer un valor para un activo que promete generar resultados a futuro, pero esa estimación del valor en sí mismo no llega a ser el precio del activo, ¿no? Es una primera estimación con la cual las partes involucradas en una eventual transacción de compra y venta la tomarán como referencia, pero que el precio que finalmente se logre acordar va a tener en cuenta ese valor referencial que se obtiene de la valorización, pero también otros aspectos que tienen que ver con la historia que está detrás del activo, con la experiencia que pueda traer el equipo y con otros aspectos un tanto subjetivos que se toman en cuenta para que ambas partes lleguen a un acuerdo y ese acuerdo va a determinar el precio, ¿no? Que se sustenta en un valor, ¿no? En un valor que presumo que ambas partes deben haber estimado, ¿no? Probablemente no es el mismo valor, pero debe haber algo de convergencia o concordancia en estos números, ¿no? Digamos, ese sería un comentario adicional y que bien como lo habían señalado Oscar y Arturo, esta es una actividad que tiene una mezcla de arte y ciencia. Más que arte, tiene de artesanía, ¿no? De aprender haciendo, ¿no? Y la experiencia es fundamental, ¿no? O sea, la experiencia y el tener muchos casos comparables es fundamental y ayuda muchísimo, ¿no? Eso sería un comentario a manera de resumen, ¿no? Sí, muy bien, Florita, sí. Pasamos ahora al tema ya más técnico, ¿no? Entonces, con la experiencia que tienen ustedes, a su juicio, ¿cuáles son los problemas o los desafíos más importantes que enfrenta un
una persona o un especialista o un profesional que aspira o que desea darle valor a un activo? ¿Cuáles son esos los desafíos más importantes? Óscar, te cedo la palabra en primer lugar. Gracias, Rodrigo. Sí, la pregunta es bien interesante porque efectivamente, ¿no? Lo que uno puede encontrar hablando desde el punto de vista de finanzas corporativas y modelos financieros suena pues muy matemático, no muy de ciencia, pero los retos detrás son de diverso tipo, ¿no? En algunos casos claramente tiene que ver con qué tipo de información y supuestos llevo a estos ejercicios, ¿no? Claramente nuestro país es un reflejo de esa limitación cuando varios de los factores que influyen tienen asociada alguna vinculación con el mercado de capitales local, pequeño y líquido, ¿no? Pero quizá por lo que conversábamos también y creo que vale la pena ponerlo sobre la mesa en cuanto a desafíos, ¿no? Es que muchos de estos conceptos de valorización tradicionalmente han estado muy enfocados a esquemas sectoriales muy especializados, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a que permiten enfrentar transacciones de fusiones entre compañías del mismo sector, ¿no? O integraciones verticales en un sector también, y acuerdos de inversión, proyectos. Los últimos años, y creo que hay que estar preparados, ¿no? Sin duda hoy me siento a la mesa ya no con una contraparte de mi sector, ¿no? Hoy vienen otros intereses distintos, ¿no? Podemos hablar de un inversionista estratégico asiático que tiene una mentalidad distinta a la mía y que quiere asegurar un suministro, ¿no? Un ejemplo simple puede venir de el sector de litio, por ejemplo, ¿no? Que son transacciones complejas en un escenario de mucha mayor incertidumbre y que hay que enfrentarlos con los modelos de valorización. Pero más allá de eso, por ejemplo, también conversábamos con Rodrigo, con Arturo, contrapartes hoy pueden ser inversionistas interesados en el impacto social, ¿no? Financiamientos de impacto, fondos soberanos de riqueza. En Perú hay bastante por hacer, sin duda va a haber un montón de transacciones e intereses, ya debe haber esas conversaciones. Y mi reto es, oye, yo valorizo con el método tradicional cómo incorporo el potencial que sé que mi negocio tiene de impactar en una comunidad, en un sector específico. Lo ilustraba en el caso de Inca One, por ejemplo, que es donde estamos trabajando activamente con el sector de mineros artesanales. Hemos emprendido un camino complejo, pero estamos seguros que podemos llevar valor a este sector de minería artesanal, ¿no? E incorporar varios conceptos que sin duda van a darles valor a ellos también. Y han abierto conversaciones con fondos de impacto, con financiadores de otro calibre, que probablemente no estén interesados inicialmente en la rentabilidad del sector minero propiamente dicho, sino más bien en estimar el impacto que una inversión de ellos puede tener en esta sostenibilidad de estos sectores, ¿no? De una u otra forma hay que hacer un ejercicio complejo de revisar cuál puede ser el impacto en tener unas prácticas más seguras, ¿no? O de menor contaminación, el impacto de la tributación de estos mineros formalizados eventualmente, ¿no? ¿Se imaginan ustedes lo complejo que puede ser ahora aplicar el concepto general de la valorización? Requiere, creo yo, mucha experiencia, ¿no? Alguien que haya recorrido pues el mundo en diferentes escenarios y sectores para poder transmitir eso como un factor dentro del valor, ¿no? Y creo que el reto viene por ahí. Me obligo yo a estar preparado a valorizar ya no solo para un similar a mí, sino a alguien distinto con otro enfoque, ¿no? Y eso está ocurriendo delante de nosotros en los últimos años de una manera muy acelerada, ¿no?
veo yo que eso como uno de los principales retos, Rodrigo, y seguramente lo comparte Arturo también, porque en el sector que él conoce muy bien se está viendo permanentemente este interés, ¿no? Bien, gracias, Oscar. Arturo, Sí, quisiera... tiene toda la Sí, razón, Oscar. Realmente la valorización ahora tiene un espectro más amplio. En el caso de hidrocarburos, energía eléctrica, energía renovable, evidentemente hay un impacto que tiene que de alguna manera modelarse, ¿no? Dentro de los esquemas de valorización, porque hay externalidades sociales que se tienen que considerar, y además que la valorización debe llevar un ganar-ganar tanto al inversionista como a las comunidades y al resto de stakeholders del proyecto. Entonces es muy cierto lo que dice ahora Oscar, que hay que ir más allá de la caja de herramientas tradicional de los evaluadores, ¿no? Voy a complementar lo que dice Oscar con otros puntos que me parecen claves, ¿no? Que es, en primer lugar, uno de los obstáculos, Rodrigo, un poco complementando lo que dice Oscar, es la medición del riesgo, ¿no? O sea, yo cómo le asigno una buena métrica del riesgo, el costo de oportunidad al proyecto, sobre todo en contextos en donde tenemos mercados poco líquidos en términos de la bolsa de valores, o mercados muy opacos, o over the counter, como se dice, ¿no? ¿Qué es lo que tú observas, pues, en los países asiáticos, del Medio Oriente, África y Latinoamérica, ¿no? En donde, por ejemplo, en el caso del Perú, como varios de ustedes saben, y Oscar no me va a dejar mentir, nuestra bolsa de valores es muy minera y poco líquida, ¿no? Y tanto así de que hay especialistas que hablan, ¿no? Especialistas bursátiles que hablan de que la bolsa ya no va a ser una bolsa emergente, sino una bolsa frontera, ¿no? Si la situación sigue así. Entonces hay muchas empresas o proyectos que están fuera de la bolsa de valores. Y ahí la evaluación del riesgo es muy compleja. Justamente ahí es uno de los temas, Rodrigo, un poco que el profesor Damodaran trata, ¿no? Porque él nos comentaba en clases que él tiene que valorizar empresas muy rápidamente en la India, ¿no? En Pakistán, ¿no? En países en donde pues los sistemas bursátiles y la transparencia de la contabilidad no es muy buena y hay que aplicar modelos, ¿no? Que se puedan adaptar a esas realidades. Entonces yo te diría que es el primer punto que yo veo, que es la cuantificación de los riesgos. El otro tema que me parece importante comentarlo es los desafíos mentales que tenemos los evaluadores, que tenemos que ir rompiendo, ¿no? Porque uno tiene mitos en la cabeza, ¿no? Respecto a lo que es la valorización. Y en realidad la valorización no te va a dar el valor verdadero. La valorización te va a aproximar a algún referente de creación de riqueza, pero que no es el valor verdadero, porque toda evaluación está sujeto a algunos parámetros subjetivos, ¿no? Que pueden sesgar para arriba o para abajo el verdadero valor. Entonces, yo diría que hay un tema estadístico, ¿no? O sea, no podemos tener una evaluación al 100%, sino siempre va a haber un margen de error, ¿no? Y evidentemente también, ¿no? Otro mito que tenemos en la cabeza a veces los evaluadores, ¿no? Es que vamos a tener un valor preciso del valor, ¿no? Y como tú bien has dicho, el valor no es igual a un precio, ¿no? El precio se va a determinar en función de una negociación bilateral entre el adquirente y el oferente, ¿no? Entonces no es que no es así. A veces uno sobreestima el valor porque uno se casa con el proyecto, con la empresa, ¿no? Y uno tiene que controlar esa afinidad subjetiva para no incrementar el valor más allá de la subjetividad. Y otro tema que es otro mito, y ahí empato mucho con lo que ha dicho Oscar, es que los modelos de evaluación contra más cuantitativos son mejores. Eso también es falso, eso no es así, porque en realidad nuestros modelos de evaluación, si bien se basan en principios matemáticos, y hay capacidad de poder hacer análisis de sensibilidad, alguna evaluación causa-efecto, evidentemente tienen diferentes componentes subjetivos y a veces tenemos que hacer ajustes por fuera porque tenemos que modelar, ¿no? Cualitativamente algunos aspectos sociales, algunos aspectos territoriales, como Oscar bien ha mencionado,
Y por eso que lo que yo recomendaría ahí, Rodrigo, es que contra más simple el modelo, mejor, ¿no? Y creo que ahí Damodaran tiene un punto, ¿no? Porque es bien conocido que Damodaran plantea, pues, modelos simples, ¿no? Y justamente un tema que yo podría ir, para ir terminando mi intervención, que es clave también, es que hay que plantear, ¿no? El periodo de evaluación, porque el inversionista tiene una oportunidad de inversión, como dijo Oscar, puede haber un inversionista en Medio Oriente o en asiático que tiene una perspectiva diferente, quiere invertir en un mercado emergente, pero quiere invertir por 2 años nada más y de ahí irse. O sea, puede haber inversión golondrín, inversión de mediano plazo, inversión de largo plazo. Entonces uno tiene que ver también, entender eso de la persona que tiene un interés en adquirir el activo, el proyecto, porque de repente el inversionista es un inversionista de portafolio, que quiere tener participación en un activo por cierto tiempo para crear valor o diversificar su cartera y tener un retorno más estable. No lo sabemos, por eso es importante. Y otro reto que yo he visto particularmente en las valorizaciones que yo he hecho es la tributación. O sea, la tributación es un gran problema porque cada país tiene reglas fiscales que divergen, ¿no? Entonces, una cosa es trabajar con el Perú, por ejemplo, en el tema minero, hay que considerar en los modelos de flujo de caja, por ejemplo, los aspectos asociados a las regalías mineras, impuestos especiales a la minería, pero también todo lo que son las reglas de amortización y depreciación, los escudos fiscales y finalmente las reglas del impuesto a la renta y la repartición, ¿no?, de los impuestos a los activos netos, ¿no? Entonces hay toda una estructura de carga fiscal que a veces nos olvidamos, ¿no? Y que realmente eso es bien importante porque al final todo eso va a determinar cuánto es lo que el inversionista se va a llevar al bolsillo. Y eso es lo que va a determinar finalmente si es que el activo es atractivo o no, ¿no? Un tema que es importante finalmente es asociar la valorización a la creación de riqueza y el flujo de caja, ¿no? A mí me ha tocado varias veces ver proyectos en donde, ¿no?, a veces los especialistas técnicos, ¿no?, se enamoran mucho del tema técnico, pero yo le digo, oye, pero ¿a dónde apunta la creación de valor de esta inversión? ¿No? O sea, ¿va a generar esto flujo de caja neto? ¿No? Y ahí es donde yo he encontrado muchas miradas cruzadas, porque la gente no sabe si esto va a crear valor o no. Entonces no se hacen esas preguntas introspectivas previamente a entrar al modelo de valoración, ¿no? Entonces yo lo que recomendaría ahí, ¿no?, es tratar el desafío de apuntar la valorización del activo hacia la creación de riqueza más que al tema técnico, por ejemplo, en minería al tema geológico, en fin, ¿no? Eso sería Rodrigo. Muchas gracias. Aprovecho para comentar mencionar a los asistentes que en caso quisieran hacer alguna pregunta pueden, bueno, al final le vamos a dar la palabra, pero si gustan también pueden hacerla a través del chat, ¿no? Para continuar con esta parte que tiene que ver con el corazón mismo de lo que es valorizar un activo, en la conversación lo que queda claro es que aparentemente existiera un modelo que prevalece en el campo de la valorización de activos, que es el método del flujo de caja descontado, o discounted cash flow en inglés, ¿no? Porque los comentarios y las opiniones que han dado parten del hecho que el método que se usa para valorizar un activo es el discounted cash flow, ¿no?, que intuitivamente es muy sólido digamos, conceptualmente puede ser, digamos, aceptado porque lo que trata de hacer este modelo es generar o estimar un valor presente de un flujo futuro de beneficios que podría obtener la persona o las personas que adquieran el activo, ¿no? O sea, proyectamos los ingresos que pudiera generar el activo a lo largo de su vida y esos ingresos proyectados los expresamos en valor presente del día de hoy empleando una tasa de descuento, ¿no es cierto? Básicamente eso. Entonces, eso nos da el día de hoy el valor de ese activo que nos podría dar un orden de magnitud de su precio, ¿no?, de lo que estaríamos dispuestos a pagar, ¿no? Entonces, hacer eso implica enfrentar 3 grandes problemas. Tener la capacidad de proyectar flujos, ¿no?, por un periodo determinado de años, y que hay que determinar cuál es ese periodo de años, ¿no?
por lo general, ese número de años no es muy largo o no es muy, o sea, no es muy extenso, porque mientras más años tomamos a la proyección o le damos a la proyección, más imprecisos vamos a ser, ¿no? Entonces, por lo general, los números de años son 5, 7, 8 o 10, ¿no? Entonces, proyectamos 10 años y esos 10 años asumimos que el riesgo de ese proyecto en ese periodo es constante, ¿no? Porque aplicamos una tasa de descuento única. Decimos que el riesgo en el año 1 es igual que en el año 2, en el año 3 y en el año 10, ¿no? Entonces, ese es un tema importante, o sea, cómo tratamos el riesgo, ¿no? Y el otro gran desafío es, bueno, el activo puede durar 10 años, ¿sí? Si dura 10 años, bueno, en buena hora hemos podido proyectar los flujos durante la vida útil del proyecto o del activo, ¿no? Usualmente cuando se trata de un proyecto, proyectamos un número de años asociados a la vida del proyecto, lo que va a durar, ¿no? Y bueno, el proyecto empieza y termina y ya ahí se terminó el activo, ¿no? En teoría. Pero cuando tenemos una empresa, un activo que es una empresa, uno no puede asumir que esa empresa va a morir o va a desaparecer en un periodo determinado de años. Entonces tiene que asumirse que hay un flujo de número de años indefinido. Entonces, si uno proyecta 10 años, el siguiente gran problema que tiene quien quiere valorizar el activo es qué valor le asigno al activo en el último año de proyección, ¿no? Porque el activo va a seguir existiendo después del último año de proyección. Entonces, en términos prácticos, la cuantificación del riesgo y la cuantificación del valor terminal del activo, o sea, en el último año de proyección, son digamos, desafíos importantes, ¿no? De cómo hacerlo, ¿no? En el método del flujo de caja descontado, bueno, la práctica conduce a hacer supuestos determinados, ¿no? Y calcular la tasa de descuento, usando por lo general el modelo del Capital Asset Pricing Model, ¿no? Que nos permite obtener una tasa de descuento con solidez técnica, ¿no? Pero que tiene también sus limitaciones, ¿no? La disponibilidad de información, sobre todo en mercados como los nuestros, donde no hay información de mercado abundante. Entonces, esos son los desafíos que en la práctica enfrenta un valuador de activos, ¿no es cierto? Y uno a veces no se queda satisfecho de la forma como se hace eso, ¿no? Y por lo tanto, teniendo en cuenta esto que he comentado, ¿no? Que son las limitaciones del método de flujo de caja descontado, si eso es así, yo le pregunto, ¿qué alternativas tendríamos para valorizar de una manera aparentemente mejor el activo? No sé si eso sería posible aplicando un método diferente al discounted cash flow. Yo le cedo la palabra a Arturo, en primer lugar, para que nos comparta su opinión en este caso. En adición al discounted cash flow, ¿qué podemos usar para valorizar un activo y que en teoría nos permite obtener mejores estimaciones? Muchas gracias, Rodrigo. Sí, efectivamente el método de flujo de caja descontado es, digamos, el caballo de batalla, ¿no? De los valorizadores de activos. Pero claro, enfrentan los desafíos que tú bien has reseñado, ¿no? O sea, el plazo sobre el cual se van a proyectar los flujos, ¿no? Y la tasa de descuento, que un poco también hemos hablado previamente, cómo medir el riesgo relativo que afecta al proyecto. Entonces, en el modelo de flujo de caja descontado, es bastante importante la simplificación, pues, ¿no? De tener un solo control por riesgo que se resume en la tasa de descuento y nosotros la aproximamos a través del costo por unidad de capital ponderado, la WACC, ¿no? Pero claro, ¿no? O sea, para empresas quizás puedas valer esa técnica, ¿no? Pero para proyectos activos, o sea, fuera de una corporación, proyectos, eso es mucho más difícil porque el proyecto tiene riesgos específicos. Lo decía muy bien Oscar, ¿no? Un proyecto puede tener temas sociales, temas ambientales, ¿no? Bastantes particularidades que realmente utilizar una tasa WACC puede resultar algo heroico para un proyecto. Entonces ahí justamente aparecen los métodos modernos, ¿no? Asociados a el enfoque de opciones reales, ¿no? O métodos de descuento diferencial, ¿no? O sea, la idea de estos métodos para proyectos es ajustar el riesgo en la fuente generadora de ¿no? Por ejemplo, si el precio
del metal o del commodity que está sujeto al proyecto, ¿no? Tiene una curva de futuros, entonces uno podrá utilizar las técnicas de Black-Scholes, ¿no? Para neutralizar los riesgos en la fuente, y al final del día, el flujo final, que es ajustado por riesgo en la fuente, se descuenta con la tasa libre de riesgo, que eso sí se puede calcular en base a la información de mercado, ¿no? Porque las tasas libres de riesgo usualmente se asocian a las tasas de los bonos del tesoro de la economía más fuerte, que en este caso, en este momento, es los Estados Unidos. Entonces eso se llama la técnica del descuento diferencial, ¿no? Uno va descontando los riesgos en la fuente y de esa manera nosotros podemos ajustar, ¿no?, las diferentes fuentes de riesgo, y es más, podemos incorporar flexibilidad administrativa para revelar aún el potencial de valor que puede generar ese proyecto. Entonces, esa sería mi recomendación, ¿no?, para el caso de proyectos. En el caso de empresas, me hace más razonable el tema de la WACC, aunque sigue siendo un supuesto fuerte, pero al menos la WACC corporativa puede reflejar el costo de oportunidad, ¿no?, de una empresa que tiene una estructura de deuda patrimonio en particular. Pero Damodaran, ¿no?, justamente tiene unas recomendaciones, ¿no?, para ajustar, ¿no?, el riesgo de estas empresas cuando no necesariamente están listadas en la bolsa. Él es muy conocido por publicar betas sectoriales, ¿no? Es muy conocido por también este famoso parámetro de ajuste por riesgo llamado el lambda de Damodaran, se llama así, ¿no? Entonces te da varias herramientas que nos permiten precisar mejor el ajuste por riesgo de estos activos empresariales, ¿no? Entonces es importante revisar su literatura, ¿no? En cambio, para lo que son proyectos, sí, como te digo, yo sí discreparía en utilizar una WACC, ¿no? Porque es muy difícil controlar los riesgos específicos y sectoriales a ese nivel, y la técnica que tiene mayores capacidades de darte un valor más insesgado, más preciso del proyecto, sería la técnica del descuento diferencial, que se asocia al método de opciones reales, ¿no? Ahora, respecto al plazo, quiero terminar con ese tema para darle la palabra a Oscar. Respecto al plazo, como les dije, es importante, Rodrigo, considerar el horizonte de inversión. O sea, ¿cuánto tiempo yo voy a estar en ese proyecto? Porque los inversionistas entran y salen. A veces uno compra, uno vende. Los fondos de inversión tienen horizontes de capitalización, ¿no? Hay acá, por ejemplo, en el Perú, empresas en el sector energético que definieron en su momento comprar activos de generación eléctrica, pero que pusieron un horizonte de inversión de 6, 8 años, y que en este momento ya han terminado ese horizonte y se están yendo. Entonces, justamente ahí donde tú dices, ¿cómo calculo finalmente el valor residual? Porque este activo sigue instalado. Entonces, lo que sabemos de valoración, y un poco rescato este tema que también lo destaca Damodaran, es el tema de definir un flujo de caja con una proyección de 8 a 10 años. ¿Por qué? Porque la hipótesis de trabajo ahí es que en ese periodo de 8 a 10 años es que se va a dar el mayor crecimiento de la creación de valor del proyecto, y el cálculo de valor residual se puede utilizar una anualidad, ¿no?, a perpetuidad, ¿no?, con las reglas de cálculo financieras que son bastante conocidas, ¿no? Entonces uno puede aproximar ese valor residual y ajustarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una salida que me parece razonable, y como les dije, con menos es mejor. Pues un modelo de valoración tiene que ser parsimonioso, lo más sencillo posible, para que lo puedas utilizar de mejor manera y pueda ser inteligible para las personas que van a tomar la decisión de compra o venta, porque también uno puede ser un valorizador extraordinario, poner todos los factores, pero después no te entiende, ¿no? Ese es el gran problema que me ha pasado también a mí en mi experiencia, ¿no? Tengo que tratar de buscar la parsimonia, y como le digo, menos es más, ¿no? Y justamente a lo que yo hablaba de los proyectos, tenemos, ¿no?, en Gerens el curso EVAPROMIN, evaluación de proyectos mineros, valoración de proyectos mineros, donde ahí tratamos el tema con los colegas de los métodos especializados para proyectos. Ahí vemos opciones reales y estos métodos alternativos que te comentaba, Rodrigo. Gracias, Arturo. Oscar, ¿quisieras añadir algún comentario? Sí, no, gracias, Rodrigo. Lo de Arturo es claro, y efectivamente, ¿no? Creo que uno puede, yendo al detalle de las técnicas de valorización todas, y en particular la del flujo de caja descontado,
encontrar pues que hay una serie de atajos o simplificaciones generales que, bueno, son aceptadas por la industria y que son la base de muchas negociaciones, ¿no? Pero no permiten pues tener la cobertura de todos estos otros factores como plazo o riesgo cambiante a lo largo del tiempo, ¿no? El punto se agudiza más, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos en empresas en etapas tempranas con potencial de crecimiento, ¿no? El sector tecnológico, por ejemplo, es claro en que requiere para un inversionista que va a poner capital de riesgo en una empresa que está creciendo y que tiene un modelo interesante, requiere discutir cuál es ese potencial de generar dinero, ¿no? Y eventualmente se confirma pues el valor de esos modelos exitosos en el tiempo, ¿no? Si hablamos de Facebook, Google o estas compañías tecnológicas que han recibido valorizaciones al inicio estando a pérdida y sin confirmar el modelo, básicamente porque existe el potencial de escalabilidad. El modelo que uno va a utilizar ahí enfrenta pues un escenario de incertidumbre muy alto y probablemente la única forma de resolverlo es la experiencia, ¿no? Lo que puede traer uno a la mesa como valorizador respecto de haber visto casos así, de haber confirmado qué proyecciones pueden ser válidas o no, más allá de que el modelo no sea el perfecto. Entonces, sin duda, la experiencia a través de sectores, países, mercados líquidos y líquidos, empresas en crecimiento o maduras, hace que el ejercicio pueda ser valioso, ¿no? Y luego se abren las puertas ya a que sobre esta base, sabiendo que quizá no es la respuesta única, en las transacciones hay que tomar en consideración probablemente algunos otros instrumentos, ¿no? Por ejemplo, en los contratos en minería para proyectos avanzados, ¿no? El concepto de recibir a un inversionista reteniendo regalías, por ejemplo, es una práctica que permite enfrentar esta incertidumbre, ¿no? Si yo tengo una empresa que tiene un buen potencial como minera, que requiere más inversión seguramente en exploración, pero que tiene un potencial de ampliar recursos, y recibo un inversionista que me valoriza solamente por lo de hoy, la discusión sobre el futuro es interminable, ¿no? Entonces probablemente pueda poner sobre la mesa, oye, hagamos un acuerdo donde en el mejor escenario, bajo ciertos umbrales mínimos, los excesos sean generadores de un premio, una regalía o un pago extra como accionista original, por ejemplo, ¿no? Y probablemente mantengamos la base del flujo de caja descontado como método general para ese primer paso. Y afrontamos la incertidumbre del crecimiento, del potencial, con acuerdos ya sobre regalías, opciones de compra, de recompra, que se pueden estructurar en sectores con mayor incertidumbre, ¿no? Entonces, sin duda, en resumen, el flujo puede no ser el ideal o tener algunos puntos discutibles, pero sigue siendo el punto de partida para transacciones sobre la base del valor, ¿no? Y claramente la experiencia que pueda traer el valorizador, habiendo visto muchos casos en distintas realidades, países y sectores, es lo que puede permitir suplir cualquier crítica o deficiencia que pueda asociarse al propio modelo, ¿no? Sí, muchas gracias. Muchas gracias por tu último, sobre todo este último comentario que de alguna manera proporciona una alternativa, una solución, entre comillas, al supuesto que uno suele hacer de darle un valor terminal a un activo, ¿no? En una fecha determinada, ¿no? Entonces el riesgo de esa manera se disipa, ¿no? Porque finalmente se va a compartir el resultado a través de un resultado futuro, digamos, ¿no? Que es una salida inteligente, ¿no? Para solucionar uno de los problemas de cómo
darle un valor al activo al final, ¿no? Cuando este ya supuestamente ya no los considerado en la proyección de flujos, ¿no? Es una inteligente salida, ¿no? Pero aún nos quedamos con el tema del riesgo, ¿no? O sea, que el riesgo, la tasa de descuento es 10% en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4. Yo creo que es una gran simplificación de la realidad y que se entiende porque hace factible cuantificar valores rápidamente, ¿no? Porque la pregunta es, bueno, ya no lo hacemos así. ¿Qué podemos hacer para tener una cuantificación más adecuada del riesgo? Bueno, Arturo lo mencionó, la alternativa es usar lo que se conoce como el Modern Asset Pricing, ¿no? Técnica de valoración, que tiene su vertiente flexible y no flexible, pero quedémonos con la vertiente no flexible, es decir, tratar de adquirir seguros para cada una de las fuentes donde hay riesgo. Si los ingresos son riesgosos porque el precio varía, entonces preguntémonos qué tengo que hacer para que ese precio no ya deje de variar, como comprar un seguro, ¿no? Para eliminar el riesgo del precio, ¿no? Y eso pues implica, como bien lo dijo Arturo, eliminar el riesgo en la fuente donde se genera el mismo, ¿no? O sea, le quitamos el riesgo a los ingresos y luego, por el lado de los gastos, vamos viendo qué componente del gasto es el más riesgoso y a ese componente tratamos de comprar su seguro, ¿no? Para eliminar su volatilidad y su riesgo asociado a su variabilidad a lo largo del tiempo, ¿no? Y esos costos son los que se cuantifican y se consideran como tales, como costos, ¿no? Por lo tanto, tenemos flujos ya sin riesgo en teoría que se descuentan a la tasa libre de riesgo, ¿no? Es intuitivamente la solución. Pero ¿por qué no se usa? Porque si parece intuitivamente lo adecuado, la pregunta es ¿por qué no se usa? Bueno, la respuesta es porque es más difícil hacerlo, nada más, ¿no? Y requieres conocimientos un poco más especializados, ¿no? Pero que hay una salida, habría una salida. Por un lado. Pero por otro lado, yendo al caso particular de minería, existen algunos artículos o publicaciones ¿no? en el mundo académico donde se muestra que si tratamos de calcular la distribución porcentual de los riesgos, el riesgo-precio es largamente el más importante, que supera el 70%. Entonces, si estamos queriendo eliminar el uso de una tasa de descuento, bueno, si le quitamos el riesgo al precio, ya estamos ganando bastante, ¿no? ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el riesgo de usar una tasa única de descuento? Es que podemos dejar pasar proyectos, ¿no? Porque le ponemos una tasa de descuento muy alta, ¿no? Y el proyecto no se haría, o la inversión no sería, ¿no? Y por otro lado, cuando la tasa de descuento es muy baja, corremos el riesgo de hacer inversiones que no valdrían la pena hacer, ¿no? Por ejemplo, yendo al caso particular de minería y enfocándonos en los proyectos auríferos, por muchos años, sobre todo cuando no habían ETFs de oro, cuando el precio del oro era más o menos estable, fluctuaba entre 300 y 400 dólares, la tasa de descuento de los proyectos auríferos era muy baja. Entonces se han acostumbrado a descontar los proyectos auríferos a tasas del 5% más o menos, y se convirtió en como una costumbre. Entonces, si uno descuenta proyectos a tasas tan bajas, es probable que terminemos invirtiendo en proyectos que finalmente, cuando el riesgo aumente, no van a ser rentables, ¿no? Y por lo tanto, observamos que muchas empresas auríferas han tenido resultados muy malos a lo largo de los últimos años, ¿no? Que la rentabilidad promedio de las auríferas, paradójicamente, ¿no? Paradójicamente, de las grandes auríferas, ¿no? Paradójicamente, es bastante bajo, es muy bajo, ¿no? Y llama la atención, ¿no? Porque uno dice, te has encontrado una mina de oro, ¿qué piensas? Te has encontrado algo que te va a generar mucha riqueza, ¿no? Pero el retorno de las grandes productoras de oro del mundo, me refiero a las grandes corporaciones, en los últimos años ha sido muy bajo, ¿no? Yo creo que tiene que ver con la tasa de descuento que usaron en su momento para decidir invertir en un proyecto, ¿no? Esa sería mi interpretación. Bueno, entonces, habiendo dicho eso, podemos pasar a preguntarle a los asistentes si tienen alguna pregunta, ¿no? Para cada uno de los miembros del panel.
Bueno, a ver. No, sí, no hay ninguna pregunta. Sí, acá hay una, ¿no? No hay preguntas. Ya. En el chat. Hay una pregunta en el chat. Ah, sí, de RAN Asesores. Las empresas en provincia del Perú tienen un alto grado de informalidad y sus niveles de ingreso la hacen micro, pequeñas y hasta medianas empresas. ¿Los mecanismos de valoración serían los mismos que una empresa de altos ingresos? RAN Asesores. Y por favor, señor de RAN Asesores, si pudiera decirnos su nombre completo o su nombre, gracias. ¿Quién de los panelistas Yo creo que Oscar conoce muy... ¿Qué opinas, Oscar? Gracias. No, la pregunta es interesante porque efectivamente de mucho de lo que conversamos, el objetivo es hacerlo práctico y real, ¿no? Y efectivamente, ¿no? La gran mayoría de empresas pueden tener estas características, ¿no? En general, el concepto se mantiene, ¿no? Creo que es aplicable. El problema, como conversábamos, quizá está en la poca liquidez del mercado que proporciona algunas variables para los modelos, pero sigue siendo de utilidad este modelo para cualquiera que sea el tamaño de la empresa. Ahora, el potencial de crecimiento en una empresa pequeña o mediana que puede ser exitosa en el futuro, creo que es mucho más relevante como factor que su tamaño y el grado de informalidad. Finalmente, generar estas estimaciones, por ejemplo, de flujos, aun cuando sean de mercado informal, es factible, ¿no? Un caso que recuerdo haber conversado con unos amigos tiene que ver con el sector construcción, una ladrillera, ¿no? Sector que lucha por salir de este mercado de ventas informales. Los bancos reciben pues estados financieros que quizá no muestran el total, ¿no? Pero si yo quiero hacer la valorización, puedo incluir esto en mi modelo. Y la duda viene más bien cómo demuestro yo el crecimiento de este segmento, de ese sector. Y es increíble que se puede aplicar, se puede discutir y encontrar, pero claramente esto es para alguien que tenga experiencia en el sector propiamente dicho, ¿no? Pero en resumen sí es viable, ¿no? Es factible y se puede desarrollar este tipo de ejercicios sin ninguna limitación, siempre y cuando uno conozca bien el sector y a la empresa. Gracias. Sí, hay varias otras preguntas. Aquí Richard Maquera pregunta, ¿cómo va el desarrollo del mercado para especialistas en evaluación de riesgos en el Perú? ¿Las empresas vienen invirtiendo en esto? Es una interesante pregunta, ¿no? No sé si quieren compartir algún punto de vista tú, Oscar o Arturo. Por mi lado, sí creo que el mercado peruano en general, ¿no? Ha sido limitado en ofrecer esto, no ha habido un crecimiento. Normalmente está asociado a las prácticas de banca de inversión, casas de bolsa, ¿no? Y manejo de portafolios en los inversionistas institucionales, ¿no? Es un mercado limitado en este momento, no ha crecido significativamente. Pero por otro lado, las referencias personales que he recogido de chicos que salen jóvenes, ¿no? Con su CFA, encuentran oportunidades increíbles afuera, ¿no? Hay demanda por todo el tiempo para una cantidad de dinero que en el mundo sobra para invertir, ¿no? Y mi impresión es que la tendencia fuera va a llegar aquí de todas maneras, de la mano de esta tendencia tan fuerte de evaluar proyectos de sostenibilidad, de impacto en huella de carbono, de energías renovables. Ese expertise no está cubierto. La evaluación de riesgos requiere, en el mundo en general, profesionales que no tienen un conocimiento previo ni una experiencia
y que se están formando hoy. Así que, en resumen, desde fuera, demanda alta, sin duda. Localmente, oportunidades, hay que estar preparados, y lo poco que hay, la verdad, sigue siendo muy profesional también y vale la pena estar allí, ¿no? Sí, yo quisiera añadiría complementar, sí, Arturo, sí. Sí, a lo que ha dicho Oscar, efectivamente hay mucho dinero en el mundo, pero hay menos alternativas de inversión que sean seguras, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas. El nivel de incertidumbre ha incrementado muchísimo debido a los problemas geopolíticos y las guerras que estamos teniendo, ¿no? Entonces, las inversiones se han vuelto más riesgosas, incluso hay escenarios de incertidumbre, y claro, los asset managers tienen que buscar, ¿no? Cómo colocar el capital, ¿no? Justamente ahí es donde viene la oportunidad para aplicar estas herramientas. Y en contextos que son complejos, ¿no? Porque no hay información contable de calidad, ¿no? Y calcular las tasas WACC para países donde hay poca transparencia es más difícil. Entonces ahí yo concuerdo plenamente con Oscar, hay grandes oportunidades en el Perú, es un mercado emergente en realidad de los últimos 10 años, diría yo, los gestores de private equity, family office, ¿no? Donde hay que estar haciendo valoraciones constantes y efectivamente en entornos en el borde de la legalidad, porque hay proyectos que están, ¿no? Como dice Oscar, entre la formalidad y la informalidad y pueden haber altas rentabilidades, pero también hay niveles de riesgo altos. Entonces ahí yo creo que hay un espacio en el Perú, ¿no? Sí. El inversionista tiene que tener más tolerancia a riesgo en el Perú. Aprovecho para complementar lo dicho. Bueno, una salida, bueno, técnicamente bien sólida, es hacer simulaciones de escenarios con un número muy grande, ¿no? Que te reduce el riesgo estimando un valor esperado, ¿no? ¿No, Arturo? Eso lo hacen usando el Monte Carlo, ¿no? La simulación de Monte Carlo, simula no sé cuántos 2.000 escenarios, ¿no? Sí, justamente en nuestro curso, Rodrigo, de Vapromin, que referenció Flora, utilizamos el @RIX para sobre los modelos de flujo de caja poder hacer sensibilidades, ¿no? Bajo el método de simulaciones de Monte Carlo, ¿no? Entonces podemos tener simulaciones estáticas o simulaciones dinámicas, ¿no? Donde podemos alterar los flujos de producción o podemos incorporar también lo que tú mencionabas del descuento en la fuente, ¿no? Para eso nos sirve la simulación de Monte Carlo. Son métodos más sofisticados, ¿no? Claro, necesitas y también tener paciencia, ¿no? Porque pones a simular y el resultado se toma un tiempo, ¿no? Sí, si el modelo es algo complejo, puede tomar tiempo la computadora en resolverlo, ¿no? Pero efectivamente, no sé, pero se basa siempre en un análisis de flujo de caja, ¿no? Así es, efectivamente. En sí mismo es sólido, ¿no? Es sólido, pero tiene estas limitaciones, ¿no? De tratar de levantarlas de alguna manera inteligente, ¿no? Y práctica, ¿no? Hay más preguntas, ¿no? Florita, creo que tú las... Sí, perdón, sí, aquí esto. Hay otra pregunta para Oscar, de Julio Castañeda. Dice, en el caso de los proyectos de exploración que tienen recursos minerales indicados, ¿cuál crees que es el mejor método, más apropiado para valorar? Gracias. La pregunta es interesante también, ¿no? En el sector minero, los resultados de un proyecto de exploración, ¿no? Después de haber invertido una buena cantidad de años en perforaciones y estudios, permiten encontrar mineral, ¿no? Encontrar y llevar adelante estudios para determinar la existencia de un recurso mineral. Simplificando, significa que hay mineral bajo la superficie, ¿de acuerdo? Pero no está definido exactamente el proyecto en sí, ¿no? El monto de inversión, el tiempo que va a durar este proyecto, los costos asociados, ¿no? Hay un trecho adicional importante a nivel de ingeniería. Entonces, la existencia de recursos y su medición a nivel de indicados o inferidos tiene un alto riesgo aún, y no se puede reflejar en un flujo proyectado, ¿no? Porque no está definido qué
qué inversión es óptima para desarrollar una mina con estos recursos, ¿no? Entonces quedan solamente métodos de aproximación, ¿no? Básicamente dos, ¿no? En uno, ¿no? Son indicadores de múltiplos, ¿no? Son aproximaciones basadas en el mercado, en la bolsa, en mercados que podían ser líquidos antes y que ahora enfrentan una menor liquidez, pero que pueden dar un indicador de algunos factores de valorización, pero solo por múltiplos. En ese escenario, el valor intrínseco que se calcularía sería menor de lo normal, asociado al tema del riesgo de que, pudiendo haber recursos, quizá no es económico todavía construir nada, ¿no? Entonces, este primer método de múltiplos es el que más se utiliza. El segundo método tiene que ver ya con el mercado y se llama el método de transacciones comparables. Es posible mapear proyectos que en un mismo grado de avance de recursos indicados hayan sido adquiridos por un tercero, ¿no? Revisar las transacciones de los últimos años en diversos mercados permitiría decir, oye, más o menos un proyecto como el mío se valoriza en tantos millones. Sigue siendo una aproximación lejana al flujo de caja descontado, pero no me queda alternativa porque estamos en un punto donde no puedo todavía anticipar qué inversión tengo y qué flujos futuros voy a tener, ¿no? Quedarían entonces en ese ámbito que se puede revisar con un nivel de experiencia detallado, ¿no? Okay. Ahí para Sí. complementar lo que dice Oscar, uno podría hacer un metaanálisis, ¿no? De los estudios, de las transacciones comparables para poder inferir un valor y poder tener una mejor aproximación, ¿no? Aunque sí, como dice Oscar, no hay siempre limitaciones. Entonces, lo que yo he experimentado, aparte de estos dos métodos que son bastante utilizados en la práctica de valorización, es utilizar algún castigo sobre los recursos, ¿no? O sea, de repente algún p-value que nos permita saber, ¿no? De todos esos recursos cuánto se va a volver mineral, una aproximación geológica, y en base a eso quizás proyectar algún valor o un precio neto de esas reservas esperadas, ¿no? Esto viene un poco de la literatura, pues, del economista Hotelling, ¿no? Harold Hotelling, que aproximó el valor de las reservas, ¿no? Entonces es una alternativa adicional. Y finalmente otra que se ha utilizado para reservas de petróleo es justamente las opciones reales, pero utilizando el método de árboles binomiales, ¿no? Eso también es más sofisticado todavía, pero sí requiere un entrenamiento mayor, ¿no? Porque hay que entender cómo es la evolución de un árbol binomial, ¿no? Y ahí uno podría valorizar el valor. Hay varios estudios académicos que se han publicado sobre el caso de recursos petroleros en Estados Unidos que han utilizado el método de árboles binomiales. Han usado el método de opciones reales. Okay. Están muy interesantes las preguntas. Voy a juntar las dos últimas porque ya estamos avanzados en la hora. Omar Almeida pregunta, ¿cómo puede incluir en mi análisis un aspecto subjetivo, como por ejemplo la calidad de la gestión de una empresa? Hay muchas empresas, usualmente MIPES, que no tienen buenas prácticas e incluso tienen gestores poco capaces. Irán Asesores pregunta, ¿se puede valorar la experiencia, el know-how de una empresa? Dicen los panelistas. Claro, con eso terminamos la ronda de preguntas. Adelante. ¿Quién se anima? Son preguntas no fáciles de responder. Yo voy a tratar de hacer una sugerencia, ¿no? Dado digamos, la situación que enfrentan muchas pequeñas o medianas empresas y que en algunos casos su equipo ejecutivo, su equipo gerencial no posee las competencias requeridas para gestionar mejor la empresa. La pregunta es cómo se puede incluir en este aspecto subjetivo, ¿no? A mí se me ocurriría hacer una especie de simulación, ¿no? Es decir, simulemos, digamos, hagamos nuestro mejor esfuerzo para proyectar los ingresos de esta empresa con los gestores que el día de hoy tiene, ¿no?
y qué tasa de descuento se emplearía para valorar esos flujos o para traer a valor presente esos flujos es otro tema, pero creo que de alguna manera se podría proponer algún valor, ¿no? ¿Y cómo podríamos ahora tener en cuenta la posibilidad de contar con un equipo gerencial más capacitado? Yo diría una posibilidad es contratar a esas personas, ponerle los honorarios y las remuneraciones que deberían recibir, dadas sus competencias, y obviamente esas personas con mayores competencias deberían conducir a generar mayores flujos, ¿no? Y mejores resultados. De esa manera yo trataría de abordar un problema tan complicado como este, ¿no? Entonces uno diría, bueno, tu valor de la empresa tal como está con tu equipo gerencial es tanto, pero si tú inviertes en mejorar las capacidades del equipo gerencial, tu valor va a subir en tanto, ¿no? Y de esa manera tratar de plantear una negociación en la medida que quiera alguien comprar a la empresa, a la MIPE, ¿no? Esa sería una salida para mí en tanto práctica, ¿no? Sí. Coincido, Rodrigo, ¿no? Y sí, creo que la respuesta es que es viable, ¿no? Por ejemplo, el management puede haber tenido en el pasado algún impacto en el valor de la empresa, ¿no? Muchas empresas hoy pueden mostrar resultados de incremento de valor, y quizá el reto en pequeñas empresas sea ese, porque la limitación de información es una realidad también, ¿no? Pero el gestor, su trayectoria y otros valores que podrían ser hasta su carisma pueden servir para imputarlos en un modelo de valorización. Claramente la experiencia que puede traer el valorizador, habiendo conocido muchos casos, suma, ¿no? Y yo, la verdad, con la pregunta me estaba yendo al otro lado pensando, por ejemplo, en un caso que puede estudiarse con mucho detalle. Quizá han oído de esta plataforma de criptomonedas FTX, ¿no? Y este señor Sam Bankman-Fried, estafador, ¿no? Y él era un supuesto gestor de una plataforma de criptomonedas que le caía bien a todo el mundo y levantó millones de dólares para su emprendimiento, asumiendo pues que iba a tener un crecimiento increíble y que era el genio detrás de esto, ¿no? Y era pues una persona finalmente extravagante, pero que sin ningún control, los supuestos de gestor, de generador de valor, fueron mal planteados, ¿no? Los inversionistas que valorizaban la compañía en cada ronda cometieron un error garrafal, ¿no? Al no evaluar al gestor propiamente dicho, ¿no? La pregunta es interesante entonces porque el modelo de valorización parte de que el gestor, el CEO, pueden no garantizar, pero sí sin duda dar cierto nivel de credibilidad a lo que viene, ¿no? Así que está implícito la calidad del gestor, pero por ejemplo un ejercicio interesante es cuando una empresa valoriza a la que quiere adquirir sabiendo que reemplazando al gestor él le va a dar mayor valor, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos ejercicios se materializan en números que el modelo puede imputar. Es bien interesante discutirlo de esa forma, pero sin duda los modelos pueden incorporar esta capacidad gestora en el modelo, ¿no? Sí, yo concuerdo con las dos apreciaciones, Rodrigo, Oscar. Este es un tema de que hay que imputar un ajuste al modelo por el control en la calidad de la gestión, que es un problema de agencia, ¿no? Lo que refiere acá a la pregunta de Omar es un problema de agencia, o sea, si los accionistas van a tener un capital humano en la gestión bueno, entonces evidentemente se va a generar valor en el ciclo de crecimiento de la empresa, ¿se dan cuenta? ¿No? Porque como yo les dije al principio, cuando uno va a adquirir un activo,
lo compra porque tiene una expectativa de que va a haber un crecimiento de los ingresos, ¿no? Pero qué tan alto o tan menos alto va a ser ese crecimiento de los ingresos va a depender de que ese crecimiento sea eficiente, ¿no? O sea, de que realmente el management explote, ¿no? De la mejor manera los recursos disponibles en la empresa o en el proyecto, pero también sepan, ¿no? Invertir en el periodo de crecimiento para crear mayor valor. Entonces, uno usualmente en estos modelos asume que el management es constante, como decimos los economistas, ceteris paribus, ¿no? O sea, yo asumo que es una variable constante y no me preocupo de management, ¿no? Pero realmente los problemas de principal agente son claves, especialmente, como dice el señor Omar, en mundo MIPE, en donde la calidad de la gestión tiene mucha varianza, ¿no? Entonces uno tiene que hacer, como dice Rodrigo, simulaciones, ¿no? Y vamos a tener que utilizar el juicio experto para ver cómo castigamos esos flujos o si ajustamos la tasa de descuento. O sea, no, a mí me parece mejor ajustar los flujos que aplicar la tasa de descuento, porque la tasa de descuento ya de por sí tiene sus problemas, ¿no? Entonces, como dice, recuerdo mucho lo que decía Aswad Damodaran, es clave tener, si es que el management va a tener la capacidad de explotar las ventajas competitivas del entorno en este mercado de MIPES, y además va a ser sostenible las ventajas competitivas en el periodo de crecimiento. Entonces ahí nosotros tenemos que hacer escenarios, no nos queda de otra. Y como dice Oscar, tenemos que aplicar algunas imputaciones para controlar ese efecto, pero en los modelos de valoración eso se puede hacer. Es más, están concebidos para ser tan flexibles que podemos meter o retirar ciertas cosas, ¿no? Eso es lo que diría Rodrigo. Muchas gracias. Ahorita, para la pregunta de Rans Asesores, que se puede valorar la experiencia, el know-how de una empresa, yo diría que en términos generales uno podría inferir que el know-how, la experiencia de una empresa y otros atributos de la empresa, de alguna manera son tomados en cuenta cuando se obtiene un valor de la empresa y se compara ese valor con su valor contable, con su valor, digamos, en libros. Y la diferencia entre valor de mercado y valor en libros es lo que se denomina como goodwill, ¿no? En inglés, ¿no? Ese goodwill proviene lo explican varios factores, pero sin duda entre esos factores están la experiencia, el know-how de la empresa, ¿no? la trayectoria, la imagen de marca y muchos otros factores, ¿no? que justifican los flujos futuros que se están proyectando, ¿no? Entonces, yo diría, de alguna manera se puede inferir calculando el goodwill de la empresa, ¿no? Entonces, con estos últimos comentarios, damos por cerrado este conversatorio y damos las gracias a nuestros panelistas, al doctor Rodrigo Prialé, al doctor Arturo Vázquez y al magíster Oscar Peso por tan interesante conversación que hemos tenido esta noche. Y también, ciertamente, a todas las preguntas que el público ha manifestado. Por ahí se quedó alguna en la cartera, pero será motivo de un siguiente webinar. Gracias. Sí, muchas gracias a todos. Buenas noches.